Bienvenidos a esta comparecencia que tiene lugar ante la avalancha de solicitudes de distintos medios de comunicación de ofrecer reacciones a la noticia que ayer saltaba a los medios de comunicación en relación con la solicitud de la Fiscalía del sobreseimiento de la causa que se instruye contra los secretarios tanto del consorcio como del Consejo y de la presidencia del Cabildo de Lanzarote, quien les habla. Y bueno, en primer lugar, me gustaría decir que parece razonable después de tantos ríos de tinta escritos sobre este asunto durante años, tantas horas radiofónicas y televisivas dedicadas a este asunto, en el que tengo que decir que en el día de hoy, al menos, la casi totalidad de los medios de comunicación de la isla han dado un tratamiento correcto a la noticia. Una noticia que la anticipaba ayer, como casi siempre, como dije, es el medio de cabecera de la desinformación local, y tengo que pedir disculpas al resto de medios de comunicación por comenzar así. Cierto es que toda la oposición ha tratado este proceso de investigación como si se estuviese juzgando al mayor delincuente y corrupto de la historia política de la isla de Lanzarote con solicitudes de dimisión. Yo diría absolutamente todas las fuerzas políticas de la oposición, con el amplificador del medio que ayer anticipaba la noticia, como siempre, manipulándola y tergiversándola. Decía que les pido disculpas y yo me permito hacer estas alusiones porque me parece una auténtica cobardía, totalmente exenta de la más mínima ética periodística, que no se dé la oportunidad a esta presidencia de al menos rebatir o dar su versión en un medio al que parece que le va la vida a batir a esta presidencia, no solamente vetándome en sus medios de comunicación y sin contrastar jamás la noticia, sino además denunciando que es al revés, que soy yo quien veto. Lo digo porque la noticia no es el fiscal pide archivar la causa contra Sanginés al haber sido desimputado el ideólogo de la incautación. Lo que dice el informe de la Fiscalía es, se interesa el sobreseimiento provisional, al no haber quedado suficientemente acreditado el carácter delictivo de los hechos objeto de procedimiento, no existiendo elementos de incriminación suficientes que permitan al Ministerio formular acusación. Eso es lo que concluye y no lo que titula este medio que una vez más se adelantó, como siempre tratando de engañar y manipular a la opinión pública. Por entrar en algunos detalles de lo que dice la sentencia y comunicábamos ayer a los medios, algunas pinceladas. La Fiscalía recuerda en su exposición de motivos, en sus argumentos, que quien les habla ya había declarado en sede judicial haber obrado bajo la convicción de que la medida era legal, ya que así se lo habían trasladado tanto el asesor jurídico externo como el secretario del consorcio, que de forma verbal primero y por escrito después me confirmaron que la medida cautelar podía acordarse y llevarse a cabo sin autorización judicial. También recuerda la solicitud de la Fiscalía que el letrado externo asesoró y se adoptó esta decisión, por una parte, para impedir el mantenimiento de la actividad ilícita, cosa que nadie ha cuestionado, ilícita es. El gobierno de Canarias terminó decretando la clausura y fue cuando se vinieron a alcanzar un acuerdo, y por otra, evitar el desabastecimiento que habría provocado la clausura. Asimismo, recuerda la Fiscalía que el propio secretario declaró también en sede judicial, como lo anterior al asesor externo en sede judicial, que en los expedientes sancionadores en materia de aguas no es necesario contar con informe jurídico previo, y por otra, admitió haber asesorado al presidente del Consejo con carácter previo a la adopción de las correspondientes resoluciones, de manera verbal, exponiendo, dado que las dotaciones eran de dominio público, se podría incautar la prestación del servicio.
añadiendo que si ratificó, firmó y asumió íntegramente el contenido del informe externo al que me he referido, fue porque consideraba y considera que Club Lanzarote no tenía autorización para producir agua industrial y desde luego no la tenía para venderla a terceros. Esta nunca la tuvo, sin que sea necesario que las medidas cautelares estén expresamente previstas. Esto fue declarado en sede judicial. También recuerda el escrito de la Fiscalía que si bien el 19 de julio el juzgado que instruía la causa consideró que los hechos atribuidos a los investigados pudieran ser constitutivos de un delito contra la administración pública y un presunto delito de coacciones, en relación con el de la prevaricación administrativa, concretamente, que sería el caso, la Fiscalía recuerda que no basta con que las resoluciones adoptadas sean contrarias a derecho, sino que es preciso que la ilegalidad sea evidente, patente, flagrante y clamorosa, además de a sabiendas. Así pues, el Ministerio Público entiende que de las diligencias practicadas no se desprenden indicios suficientes que acrediten la concurrencia de estos elementos y, por tanto, los hechos descritos carecen de toda relevancia penal. La Fiscalía es igualmente contundente al recordar, en relación con la actuación del letrado externo y aquel auto al que me he referido el 19 de julio, que abrió el procedimiento abreviado para todos, que la Audiencia de Cuentas estimó el recurso del letrado externo y recuerda que el auto que abrió el procedimiento abreviado decía así: nos dice el fiscal que existiendo indicios inculpatorios y exculpatorios, tras la fase de diligencias previas debe seguirse la fase intermedia y someterse al interesado al juicio de acusación. Pues no, dijo la Audiencia de Cuentas literalmente, pues no. Solo debe someterse a juicio el investigado respecto al que existen indicios racionales de que una concreta conducta es constitutiva de ilícito penal y no existe esa claridad. Y si no existe esa claridad, debe procederse al sobreseimiento de la causa, que es lo que ocurrió en el caso del asesor externo, y espero que ocurra en mi caso, cosa que está por ver. Y concluyó aquel auto de la audiencia diciendo al juez que abrió el auto: nadie debe ser sometido a pena de banquillo, que es lo que la oposición y su altavoz pretenden, someter a esta presidencia a pena de banquillo. En cuanto al delito de coacciones, y ya para terminar, es curioso, porque yo nunca fui denunciado por coacciones, sin embargo salí imputado por coacciones. El único denunciado por coacciones fue el gerente del consorcio, al que ni siquiera se le abrió el procedimiento abreviado y me alegro por él. Dice, en cuanto al delito de coacciones, que habiéndose ya decretado en su día el archivo definitivo de las investigaciones contra el gerente y, como se ha dicho, también contra el asesor externo, que son los dos únicos que asistieron y sobre los únicos que podían, en todo caso, pesar las coacciones, pues concluye que se interesa lo que antes ya dije, el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no haber quedado suficientemente acreditado. El carácter delictivo de los hechos, no existiendo elementos de incriminación suficientes que permitan al Ministerio Fiscal formular acusación. ¿Qué va a ocurrir? Pues miren, no lo sé. ¿Me voy a sentar en el banquillo? Que seguramente es la pregunta que ustedes van a hacer. Pues podría ser. Eso lo decidirá el juez a la vista de que ya no existe ni acusación por parte del denunciante en virtud no de ejecución del convenio, sino una consecuencia lógica de un convenio en el que el denunciante admitió que su actividad era ilícita, que era ilegal y que se conformaba con seguir produciendo agua para sí mismo, mientras que la venta a terceros tenía necesariamente que hacerlo a través del consorcio y además pagar un canon importantísimo al consorcio, que es lo importante. Ni tampoco hay acusación de la Fiscalía, más bien, al contrario, el sobreseimiento provisional a que las partes ahora tendrán, por supuesto, que alegar u oponerse. No me cabe ninguna duda de que la acusación política popular, la tengo que llamar así porque es así, de Podemos y don Carlos Meca, que se alineó en este caso con quien venía ejerciendo la actividad ilegal en lugar de con la administración, con toda probabilidad sí va a solicitar que se abra igualmente el juicio oral. Yo estoy y estaré tranquilo e incluso sentado en el banquillo, porque como ha quedado demostrado y acreditado, me pude haber equivocado, parece ser que sí, pero lo que es inequívoco es que lo hice creyendo que lo que hice se podía hacer porque estuve asesorado para ello. Y de ese modo
me resulta imposible que nadie me condene por prevaricación, porque prevaricación es tomar una decisión a sabiendas de su injusticia, y el propio fiscal ha manifestado y expresado de manera clara y rotunda que lo que hice, lo hice no a sabiendas de su injusticia, sino justo todo lo contrario. Aquí habría que juzgar el papelón que han jugado todos en este proceso, ¿no? Especialmente la oposición, y dentro de la oposición el Partido Socialista, y con esto termino. Recordarán ustedes que este gobierno se quedó en minoría porque el Partido Socialista lo abandonó por WhatsApp, comunicado 5 minutos antes a esta presidencia, aduciendo la huelga de los centros turísticos, que la justicia terminó decretando que la dirección tenía toda la razón y que era ilegal lo que pretendía, quien entonces formaba parte del gobierno, y alentó 20 días de huelga, con lo que eso supuso para los trabajadores y, por supuesto, para la imagen de la isla de la más absoluta irresponsabilidad. Adujo que se pretendía firmar un convenio que era ilegal de espaldas a no sé quién, un convenio que para su desgracia terminó validando la justicia en sentencia, que es la razón por la que se obliga a las partes a desistir de los pleitos que se tenían, entre otros ese por el que ahora pretenden abrir una comisión de investigación que aprobaremos este viernes sin ningún género de dudas. A lo mejor se lleva una sorpresa con quien propongo para presidir la misma. Y por último, adujo que yo estaba imputado, adujo su código ético, que dice para sí mismo, no para los partidos ajenos, que cuando se abra juicio oral, cuando se abra, sabían que no se había abierto entonces y de repente no se abre. A ver qué cara se les va a quedar cuando se hayan caído de manera lapidaria todos los falsos argumentos que en su día utilizaron, porque jamás hubo ningún problema de relación con los consejeros del Cabildo, más allá que la directriz que recibieron de la dirección de su partido, que todos sabemos dónde está radicada en apariencia y en la praxis. Hay una cartera en el suelo. Aquí lo verdaderamente importante, y en relación con la incautación, es que ha supuesto esto para los ciudadanos. Todo aquello que decían, ni la Cueva de los Verdes supuso nada para los ciudadanos, su primer Watergate, todo lo contrario. Ni la incautación de Montaña Roja ha supuesto nada malo para los ciudadanos. Ha supuesto que 5.000 vecinos ya tienen por fin una factura legal y que el consorcio va a tener un canon cercano a 400.000 euros que antes no tenía, como condición validada por la justicia, insisto, para permitirles producir agua para sí mismos y venderlas en nombre del consorcio, cediendo los beneficios al consorcio. Y además esto va a suponer el agua agrícola, ganadera y pesquera más barata de toda Canarias. Esas son las consecuencias para Lanzarote y para sus ciudadanos de la incautación de Montaña Roja. Para mí quizás tenga otras. De momento, algunos, con lo de ayer, están viendo su gozo en un pozo. Finalmente, igual se me sienta. No pasa nada. Si hay que explicar nuevamente al juez lo que aquí acabo yo de relatar y corroborar la Fiscalía, pues lo haremos con la misma tranquilidad con que estoy haciendo esta comparecencia. ¿Preguntas? Yo esta solicitud de sobreseimiento provisional de los hechos de la Fiscalía la achaco a la justicia y a la verdad, a nada más. A que se ha impuesto la verdad y la justicia, y la Fiscalía ha terminado por verla. Sí, los elementos los justifica la Fiscalía y dice así: al no haber quedado suficientemente acreditado el carácter delictivo de los hechos objeto del procedimiento, no existiendo elementos de incriminación suficientes que permitan al Ministerio Fiscal formular acusación. Es la tercera vez que se lo explico. ¿Más preguntas? No lo temo. Tengo la certeza de que se activarán conflictos en este y en otros muchos sentidos. Es el pan de cada día. Soy el presidente más denunciado y más investigado de la historia de la democracia lanzaroteña, pero hasta la fecha no pesa sobre mí ninguna condena. Doy por hecho que eso va a ser así.
pero tampoco me preocupa. Me ocupa, porque es mi obligación responder, pero me preocupa bastante poco. Sí. Sí, la vamos a votar a favor, aunque está todo ya explicado en un largo pleno de cómo fue todo el proceso de negociación al que asistió, aunque lo niegue, faltando clamorosamente a la verdad, la secretaria general del Partido Socialista, principal partido de la oposición, y alcaldesa de San Bartolomé, como ha quedado acreditado y demostrado, están 4 actas de la negociación. Ayer escuchaba unas declaraciones en las que, una vez más, manipula a la opinión pública. La sentencia no dice que el contrato sea distinto de lo que se negoció. La sentencia, en realidad, no sentencia nada de eso. La sentencia, aunque no tenga efectos, a lo que obliga es a revisar de oficio. En su fundamento sí dice que el contrato es distinto del pliego. Eso sí lo dice. Claro que el contrato es distinto del pliego porque hubo un proceso de negociación y la ley ampara los procesos de negociación siempre que las modificaciones que haya entre el pliego y el contrato no sean sustanciales. Hay aspectos que se pueden negociar, por eso se llama negociación, y otros que está prohibido negociar. La negociación de la negociación y de todo es de lo que fue partícipe uno de los grupos que firman esa comisión de investigación de manera activa y protagónica, y fue doña Loli Corujo. Y doña Loli Corujo ni yo cambiamos sustancialmente, eso creemos, el pliego de condiciones, eso creyó la interventora, que fiscalizó de conformidad el contrato, y absolutamente todo el proceso que fue publicado, los criterios de negociación en el perfil del contratante, aprobados por doña Loli Corujo y negociados por doña Loli Corujo, y por mí también. Mi propuesta la sabremos mañana, u otro día. Mañana se aprobará, por lo menos con el voto favorable de coalición, la creación de esa comisión de investigación, cuya presidencia corresponde, es una prerrogativa de la presidencia que el Pleno no puede hurtar, por decirlo así. Ya adelanto que no la voy a presidir yo, eso sí. No tengo noticias sobre la pieza separada y las que espero tener son las que hasta ahora, que son denuncias que caen en saco roto y que pinchan en hueso. Si no hay más preguntas, respondo a la compañera Usoa. ¿De acuerdo? Sí, me reuní el lunes, lo he hecho en otras ocasiones, con don Rafael Prieto, que es la máxima autoridad no política, digamos, del canal de Isabel II, para trasladarle algunas preocupaciones para empezar el despido de uno de los 69 trabajadores que no ha sido readmitido tal cual fue el compromiso para con los 69. Es verdad que con el resto sí se ha ido cumpliendo. Las sentencias son favorables, que obligan a la empresa a readmitir, bien a indemnizar, y han readmitido en todos los casos, salvo en uno. Ellos nos han dado sus razones y bueno, podemos o no compartirlas. Si es una excepción y está motivada, bajo su punto de vista está motivada, tampoco el consorcio puede hacer más. Es decir, nadie en el canal Gestión ni en ningún lugar tiene garantizado eternamente el puesto de trabajo, ni esos 69, ni los otros 200, ni ninguno de los que trabajan para esta corporación, si están motivadas, ¿no? Las razones por las que se despide o se opta por indemnizar si la ley lo permite, y lo permite en este caso. También le hemos trasladado otras preocupaciones que serán motivo de algún desayuno más adelante sobre la marcha y el funcionamiento del canal en el último año, donde el grado de satisfacción tanto del usuario como de las administraciones públicas consorciadas que conforman el consorcio no tiene el mismo nivel de satisfacción que en los 3 primeros años. Esto es así. Queremos haber detectado algunas de las razones y le hemos trasladado esta preocupación y por último y fundamentalmente queríamos saber qué había de avanzado en lo que ya me había confirmado, en el sentido de que efectivamente están valorando la posibilidad. Digo posibilidad porque me aclaraba ayer que la Asamblea de Madrid adoptó el acuerdo o el mandato de salir de Centroamérica y Sudamérica y la posibilidad, solo la posibilidad,
Cáceres y Lanzarote. En cualquier caso, ya han encomendado al Banco de Santander un estudio de viabilidad y de valoración de todas las filiales del canal de Isabel II, incluida Lanzarote, y están a expensas de esa valoración para, en su caso, abordar una eventual venta total o parcial de los derechos concesionales que tienen el eje de Lanzarote, para lo cual requerirían necesariamente hasta el 10º año, porque así lo establece el pliego, autorización expresa del consorcio, que no tendrá lugar si las condiciones no son lo suficientemente ventajosas, y probablemente abordemos nosotros también una valoración propia de la empresa a día de hoy, cuál es su valor de mercado, porque no descartamos de si existiese esa voluntad y se plasmase de manera formal la pretensión por parte del Canal de Isabel II ser el propio consorcio el que optase en solitario o más probablemente en compañía de un partner profesional en la desalación a rescatar el servicio. Ese es el planteamiento teórico. Lo digo porque si algún día esto saliese como ocurrió con el convenio con Club Lanzarote, que lo conté con pelos y señales en todos los órganos, los medios de comunicación, lo acredité aquí, que había sido contado, que era lo que se estaba negociando, que es lo que se iba a acordar. Al final, algunos medios terminaron por titular que todo había sido muy oscuro y muy falto de transparencia. Pues bien, esa es la idea compartida con el gobierno. Aquí hay algunos miembros del gobierno, como saben, hemos planteado. De momento estamos solo especulando. Mire, canal, si usted quiere vender, primero necesita nuestra autorización hasta el 10º año. Y no vamos a permitir que aquí aterrice cualquiera, para empezar. En segundo lugar, si están dispuestos a hacerlo, de repente el consorcio, que ahora tiene bastante músculo económico, por ese canon del que ahora les hablaba de Montaña Roja, por el propio canon del canal, por los parques eólicos que uno ya está pagado y el otro lo va a estar probablemente, si el grupo de gobierno así lo considera, con remanentes, están produciendo ya en torno a 2 millones de euros limpios el parque que están dando, solo el parque de Teguise 1 que se llama. Vienen 2 parques más como ese, hay otros 2 molinos generando en torno a 600.000 euros o 500.000 en Punta de los Vientos. Tenemos el 60% de los ingresos que nos da eólica. En fin, el consorcio tiene músculo económico, ¿por qué no?, para rescatar el servicio de manera mayoritaria. Ese es el planteamiento. Es decir, al menos con el 51% para el consorcio, y no descartamos, cosa que tendría que hacerse igualmente por oferta pública. Si usted se quiere ir, vale, pero que se haga por oferta pública, como tiene que ser. Faltaría más si no fuera el consorcio solo. De todas maneras, tengo la impresión de que esto no se va a precipitar en esta legislatura. La impresión. Y en todo caso, la sartén por el mango. Esto lo autoriza el consorcio o sencillamente no lo autoriza hasta el año 2023. Y después del año 2023 también lo tiene que autorizar. Pero es que hoy está en el pliego obligado a quedarse. No lo recuerdo. Son 10 años desde la fecha del contrato. Me parece que no es ni diciembre ni junio. Me parece. 2013 sí sé que fue. No, ni la espero ahora, ni espero que dimitan quienes pidieron mi dimisión fulminante si finalmente no se me abriese juicio oral, que sería lo suyo. Pero no, yo ya hace muchos años que acepto con deportividad el fuego cruzado, todos a uno como fuente ovejuna, ante cualquier circunstancia que ponga en complicaciones a esta presidencia, y desde luego ningún gesto ni reacción de satisfacción cuando las noticias son positivas, no solamente para mí, sino para la propia institución y para el interés general. El interés general les importa muy poco, si lo que se trata es de hacer daño a la presidencia, pero esto es en lo que se ha convertido la política lanzaroteña. ¿Más preguntas? No, pues buenos días. Gracias por asistir.